La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día. Hoy vamos a hablar del bullying y el ciberbullying, las nuevas formas de control social, con nuestra invitada, la licenciada Aurora Bajen. Ella es psicóloga y psicoanalista. Y vamos a ver esta placa que nos explica un poquito más qué es el bullying y el ciberbullying. Con la incorporación de las nuevas tecnologías, el bullying se extendió a la plataforma virtual, convirtiéndose en la epidemia silenciosa y clandestina del ciberbullying. Si bien ambos tienen las mismas causas y consecuencias, en el segundo no hay agresión física. La violencia y el perjuicio se producen de manera psicológica, lo que no significa que el daño sea menor, ya que el maltrato mental muchas veces es peor y deja mayores secuelas. Esto es lo que vamos a hablar con nuestra invitada. Es un tema muy serio porque a lo mejor nuestros hijos están sufriendo de bullying o ciberbullying, o son quienes están haciendo bullying a otros chicos. Es importante conocer un poquito más de esto. Vamos a hablar con nuestra invitada en instantes nada más. Quiero agradecer a las marcas y a las empresas que nos están apoyando. Muchísimas gracias. Y hacer nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. El agradecimiento es el primer paso a la felicidad. Y nosotros queremos que ustedes, como nosotros, podamos ser felices también y disfrutar. Para eso estamos aquí, aprender, Padres al Día. Hacemos un pequeño corte, volvemos ya. Estamos con nuestra invitada, la licenciada Aurora Bajen, psicóloga y psicoanalista. Aurora, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Pero muy bien, Vivi. Un placer de estar nuevamente aquí en tu programa, que es un programa para la familia, y es la familia la que tenemos que ayudar, apoyar y que puedan saber más, ¿verdad? Tener más información con respecto a todo lo que significa la problemática de hoy día. Así mismo. Bueno, y como siempre se dice, no hay escuela para padres, ¿verdad? Uno tiene hijos y tiene en el camino, el mismo día nos recibimos de papás y de hijos. Entonces, en el camino tenemos que aprender. Pero gracias a programas y a gente interesada en todo esto, como son nuestros invitados, podemos ir aprendiendo un poquito más, por lo menos tener un poco más de idea de cómo reaccionar o qué cosas pueden estar sucediendo. Porque muchas veces, Aurora, es como que los papás podemos vivir en una burbuja entre el trabajo, la familia, le vemos a nuestros chicos divinos, nuestros hijos amorositos, sus compañeritos, todos son buenos, pero hay miles de cosas que suceden, como por ejemplo el bullying y el ciberbullying. Exactamente, Vivi. Realmente es algo que es importante charlar sobre este tema, porque hay algo que nadie puede hacer, solamente se puede hacer en la familia, como que si uno tiene un hijo, ¿verdad? Necesita de ese contacto, claro, de ese relacionamiento, porque a partir de ahí es como un niño puede tener la suerte, ¿verdad? De ser una persona que va a ser un adulto sano psíquicamente, físicamente, ¿verdad? Porque este tema del bullying, por ejemplo, tiene que ver, es una palabra inglesa, ¿verdad? Y tiene que ver con una característica de ser el famoso matón que decíamos antes, ¿verdad? Esa es la traducción así literal, pero
son personas ansiosas, pendencieros, ¿verdad? Que quieren asustar, tienen una postura de intimar a los demás, ¿verdad? Y procurarle así un malestar, ¿verdad? Esto siempre hubo. Es cierto, siempre hubo. Y por otro lado, yo creo que existen también, ¿cómo te voy a decir? Dosificaciones. Porque vos verás que todos hemos visto películas, por ejemplo, en donde hay uno que se cae, otro que se rompe, otro que corre, otro que... Y uno se ríe, ¿verdad? Sí. Como que le da risa lo que le pasa al otro. Pero el problema está cuando nos pasa a uno, ¿verdad? Claro. Cuando a uno le pasa es diferente. Y como te decía, la dosificación. Porque en el caso del bullying, tanto la víctima o el victimario tienen una característica especial. Y por eso, como decías vos, es importante tener en cuenta que algo no anda bien. Tanto el que hace como el que recibe, ¿verdad? Es importante que cuando pasa algo así, tener en cuenta que más allá del castigo o de las normativas, ¿verdad? Ver a nivel psicológico qué está pasando con ese niño o ese adolescente. Claro. Porque una de las características del tema de bullying o del maltrato es justamente esta ley del silencio, ¿verdad? O sea, el chico o la persona que le está haciendo bullying a otro dice, mira, si contás va a ser peor porque voy a hacer esto, lo otro, o sea, como que le amedrenta y quien recibe la agresión, encima que recibe la agresión, tiene que quedarse callado. Exactamente, y realmente le corta, le rompe ese vínculo social con el otro, que es justamente la forma en que los seres humanos recibimos un estímulo, una sensación de bienestar, ¿verdad? Poder relacionarnos con el otro, sentir que somos importantes para el otro, pero en este caso le corta ese vínculo tan necesario para su relacionamiento y le da una sensación de muerte, ¿verdad? Entonces la persona vive atemorizada, como decís vos, empiezan a haber síntomas, Claro. ¿verdad? Timidez, personas retraídas, chicos que empiezan a tener un carácter diferente, empiezan a cambiar, ¿verdad? Claro. ¿Cómo darnos cuenta de eso? Por ejemplo, no sé, imagino, si es en el colegio o en la escuela, el nene no va a querer ir a la escuela, ¿verdad? Pero uno como papá o como mamá puede decir, bueno, es porque no quiere nomás ir, no, justamente porque alguien le hace bullying. ¿Cómo darnos cuenta? Y en realidad ese es el punto, ¿verdad? Porque tanto los padres como los educadores tendríamos que estar advertidos con respecto a este tema, porque el niño realmente sufre mucho y se siente muy solo, ¿verdad? No sé si escuchaste hablar de esta serie en Netflix que es 13 razones. Sí, vi la serie. Sí, no, es terrible porque pasa que cuando alguien es víctima de esto, o victimario en este caso, ¿verdad? Es como que experimentó en algún momento una sensación de dolor que no supo simbolizar, ¿verdad? Y entonces eso queda como una angustia. La angustia es un afecto no simbolizado y que justamente en la adolescencia se va a manifestar o en el caso del que hace de una manera activa, ¿verdad? Molestarle al otro, todo lo que siente proyecta en el otro. Entonces, y el otro que tiene también esas características en donde le cabe eso, ¿verdad? Porque muchas veces sabemos que a uno le pueden decir de todo y si no tiene nada que ver con uno, Claro. nada, ¿verdad? No te afecta. Pero en este caso hay una predisposición y toca ese punto vulnerable del sujeto, ¿verdad? Y entonces se produce el drama. Pero es importante ver lo que escribe, lo que le dice a las amigas, también concientizar que las amigas cuenten, ayuden, porque muchas veces saben y no hablan, ¿verdad? Pero si los padres o los educadores saben llegar, tener confianza, que le puedan tener confianza, entonces se puede filtrar una información y se puede ayudar, ¿verdad?, a la gente, Claro. a los jóvenes. Bueno, es importante por eso hablar del tema, así como hablamos acá en el programa, que hoy ustedes puedan hablar en su casa, en su familia. Si no tenés hijos chicos, no importa, lo mismo se habla del tema porque el bullying es, no hay una edad, ¿verdad? No hay una edad. A cualquier edad, Así pero mismo. obviamente que los niños son los más indefensos. Pero es importante hablar de esto para que si de repente somos testigos
de eso, de un bullying, o conocemos o sabemos un poco más, podemos tal vez interceder y poder ayudar a la persona. Totalmente, ¿verdad? Como saber qué escribe su diario, muchas veces las poesías dicen cosas que nos están indicando. Bueno, el ¿verdad? diario no se puede leer. Sí, pero por ahí las amigas Claro, o por ahí, o las madres, claro. porque hay también todo un mito con respecto a Sí, eso. No revisar el sí. celular, no revisar el diario, ¿verdad? claro. Y bueno, habría que ver hasta qué punto, Claro. ¿verdad? Mientras sean adolescentes, yo creo que habría que Y ver. si hay peligro de por medio, obviamente. Claro, si bueno, hay algo. tenemos un material, Aurora, que queremos compartir con todos ustedes. Aurora Bajen va a ver este material y después nos va a decir si está correcto o no. Vamos a hablar de esto, desencadenantes del acoso o maltrato. A ver. Desencadenantes del acoso o maltrato. Los protagonistas del bullying y ciberbullying son víctimas de un sistema que se origina en una cultura de violencia y banalización del mal, donde el maltrato y las burlas son motivo de diversión. Los jóvenes, sean víctimas o victimarios, son resultado de estas válvulas de escape donde el maltrato es generado desde la indiferencia y el desamparo que atraviesan hasta el acceso a todo tipo de información de violencia, terrorismo, corrupción e impunidad. ¿Está correcto eso? Así es. Estamos en una cultura, como decís, ¿verdad? Como dice allí, que da mucha importancia a la mirada del otro. Como que nos constituimos a través del otro, a través de la mirada del otro. Y eso, por un lado, es así, es una de las condiciones del ser humano, pero por otro lado, la exacerbación de eso trae consecuencias, ¿verdad? Y el bullying, como decís vos, va a tener que ver desde cómo sos, qué te pones, cómo hablas, qué sé yo, todas estas cosas, ¿verdad? Va a pasar a ser razones por las cuales alguien le va a hacer bullying o se va a sentir... Y ahora se conoce un poco más también justamente por el tema de redes sociales, porque encima que le hacen bullying, graban eso y se envían por los grupos de WhatsApp que sin falta se filtra y así de repente nos enteramos los de afuera, ¿verdad? Vemos una pelea en un colegio, o sea, siempre relacionamos más con el tema colegio, pero me imagino que también fuera del colegio puede haber. Claro, así es, ¿verdad? Pasa que, como te decía, es una condición casi actual, porque hasta hay series, películas que muestran cómo se hace y eso da risa, como que a nivel social se introdujo una modalidad, ¿entendés? Sí. Y entonces cada vez más los chicos hacen, pero para algunos eso es catastrófico, Pero ¿verdad? claro. Porque es pulsión de muerte pura, ¿verdad? Cada palabra que recibe, cada palabra, cada gesto, cada actitud, para esa persona es como la muerte, le va matando prácticamente, ¿verdad? Pero te consulto, ¿cuál es la característica así a nivel psicológico de que recibe el bullying y de la persona que hace de la víctima y del victimario? Yo pienso, ¿verdad?, que es esto, como te decía, la angustia. Porque pasa que, vamos a suponer, en la adolescencia se despiertan muchas, todas las hormonas están allí, ¿verdad?, en plena efervescencia. Y hay algunos adolescentes que van a hacer canciones, poesías, ¿verdad?, van a enamorarse. Y otros se les da por esta forma de actuar, ¿verdad? Y yo creo que el que actúa de esta manera, así jactancioso, pendenciero, todo eso, va a tener que ver con esa angustia no resuelta que en algún momento de su infancia pasó, ¿verdad? De allí, como te decía, la importancia de la familia, ¿verdad? Famoso es que cuando alguien está embarazada o tiene un hijo chico, se decía antes, y creo que es actual, vamos a tratar de no quebrantarle, vamos a tratar de apoyarle, ayudarla, ¿verdad? Porque lógicamente es el momento más importante de la vida de una madre y un niño, ¿verdad? Y si algo allí falló o hubo dificultades y no se pudo simbolizar que con el llanto la madre le preste la atención, el cuidado, el amor necesario, ¿verdad? Entonces queda una huella de dolor que se convierte en una angustia. Y entonces cuando ocurre una situación, no sabe cómo enfrentar, cómo simbolizar eso.
Entonces son estas modalidades una de las características. Las otras son las adicciones, que seguramente en algún momento tocaremos también. Claro, ¿verdad? claro, por supuesto. Bueno, estamos aprendiendo con nuestra invitada Aurora Bajen sobre el bullying y el ciberbullying. Volvemos enseguidita. Continuamos charlando con Aurora Bajen sobre bullying y ciberbullying. ¿Cómo podemos decir cuándo es bullying y cuándo es nomás una broma pesada? ¿Hay diferencia en eso? Y en realidad la diferencia va a tener que ver con la característica, ¿verdad? La dimensión de la violencia en sí. Porque como decíamos, estamos en una cultura en donde se utiliza mucho eso como lo tragicómico, ¿verdad? Sí. Entonces vemos series, películas, programas en donde se hacen cosas que nos da risa a todos, ¿verdad? Pero lógicamente cuando alguien hace sistemáticamente, entonces ya hay algo del orden, del malestar ya en esa persona, ¿verdad? Y por otro lado el que recibe también, porque como decíamos, te pueden decir cosas y bueno, te puede molestar un rato y pasa, pero si sistemáticamente te dicen, ¿verdad? O sistemáticamente te sentís mal, entonces sí es que hay algún problema, ¿verdad? Que debe buscarse ayuda. Bueno, y tenemos un material que habla de cambio de eje en los valores. Vamos a ver un poquito esto. Cambio de eje en los valores. Anteriormente, las amonestaciones, expulsiones o malas notas eran tenidas muy en cuenta. Entre los alumnos era una humillación recibir un llamado de atención o castigo de una autoridad escolar. Hoy en día los niños de edad escolar y adolescentes temen más a la vergüenza del qué dirán, a la mirada de los demás que juzga, a veces de modo incorrecto y hasta cruel. Esto pasa a ser más importante que la culpa de haber hecho algo que está mal, porque ganan prioridad los nuevos motivos de humillación escolar. Los castigos que los alumnos se aplican. Ay, Nachulina, la carita de esa nenita que veíamos ahí, ¿verdad? Con tristeza. Bueno, ¿cómo es esto de cambio en el eje de los valores, Aurora? Y en realidad yo creo que estamos en un mundo mucho más, hay mucha información. Y todo está cambiando. Y yo creo que tanto la escuela como los padres estamos ante una situación que debemos ayornarnos, como se dice, ¿verdad? Porque hay mucha información y por otro lado, los chicos, ¿verdad? Ya esperan otra cosa muchas veces y no estamos muchas veces a la altura de ellos, ¿verdad? Y por ahí un castigo puede ser mucho más interesante, poder enseñar, darle otros ejemplos, ¿verdad? Otra modalidad en donde puedan crecer y no precisamente lo que era antiguamente, ¿verdad? Como que claro, todo cambia y también los adultos estamos con muchas expectativas hoy día. Todo el mundo quiere crecer. Muchas veces los padres estamos más ocupados queriendo crecer también. Y muchas veces perdemos de vista lo que los hijos necesitan, ¿verdad? Claro. Así es que... Bueno, y tenemos otro material que habla de qué es y qué no es el ciberbullying. Vamos a ver. ¿Qué es y qué no es ciberbullying? Estamos ante un caso de ciberbullying, cuando un menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro mediante internet, teléfonos móviles, videojuegos online u otras tecnologías telemáticas. Tiene que haber menores en ambos extremos del ataque para que se considere ciberbullying. Si hay un adulto, es otro tipo de ciberacoso. Siempre pienso, ¿verdad?, que los seres humanos somos imperfectos. Y yo creo que también la tecnología lleva esa marca,
porque hay mucha violencia, mucho peligro también en las redes, ¿verdad? Y como decíamos, cuando son dos chicos, el tema tiene más bien que ver entre aspectos que niega y en sí y está viendo en el otro, ¿verdad? Como que es algo más entre sus iguales, ¿verdad? El tema pasa por cosas que tiene que ver con la niñez o con la adolescencia, pero cuando ya hay un adulto hay allí una mala intención, hay algo muy peligroso realmente. Y se llama de todas maneras ciberbullying también, cuando es con adultos. Yo creo que O ya es un acoso. O ya es un acoso. Yo creo que ahí ya hay una perversión, ¿verdad? Hay algo que yo creo que tendría que legislarse también. Se está procurando llegar a todos los alcances que también presentan las redes con respecto a la violencia y a los peligros, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿qué podemos hacer? O sea, es muy difícil de descubrir si nuestro hijo o nuestra hija está sufriendo bullying, o me parece más difícil todavía descubrir si es quien está haciéndole bullying a otro compañerito o compañera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Porque justamente este programa es para abrir un poco los ojos y ver cuáles son a lo mejor pequeños detalles que no le damos importancia y sin embargo nos pueden estar indicando que ahí está pasando algo. Claro, yo creo que hay una tendencia en los niños y en los adolescentes en burlarse del otro, en hacer cosas como esta. Hay una tendencia, existió siempre y existirá, ¿verdad? Y yo creo que también la posibilidad de ver esto depende del padre o depende de los maestros, ¿verdad? Porque si una madre, un padre está bastante consciente consigo mismo y su responsabilidad como padre, lógicamente que va a ver esto y va a tomar una medida inmediatamente, ¿verdad? Pero hay padres que están tan perdidos ellos mismos en su mundo que no pueden ver o niegan esto, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos una dificultad tremenda, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿y qué nos podés decir? ¿Qué datos, qué pequeñas cosas tenemos que prestar atención? Yo creo que sobre todo prestar atención en los cambios del humor del niño, ¿verdad? Cuando ya vemos que lo que normalmente hace o dice, cuando hay cambio en su rutina, en su aspecto, en su carita. Las madres siempre le conocemos a nuestros hijos, sí, ¿verdad? Por la mirada. Entonces, ese contacto que la madre puede hacer con el hijo y puede notar alguna diferencia, algún cambio, yo creo que es importante tener en cuenta. Porque muchas veces nosotros creemos y decimos, no, por tal cosa nomás, o priorizamos otras cosas, ¿verdad? Muchas veces porque no hay tiempo o porque estamos muy ocupadas, hay mucho trabajo. Entonces, lógicamente que es muy peligroso, puede pasar cualquier cosa. Claro, bueno, no tenemos tiempo, estamos ocupados, hay mucho trabajo, eso le pasa a todo el mundo, pero somos padres. O sea, lo primero que somos es ser padres, o sea, sí o sí uno tiene que hacerse un tiempo, un lugar, porque ese hijo no pidió nacer, nosotros le trajimos al mundo y es nuestra responsabilidad. Entonces, te consulto yo, ¿de qué manera hacer que este chico sienta que puede decirle a la mamá o puede confiar en la mamá o en el papá? O sea, insistiéndole, diciéndole siempre, no sé, cualquier cosa que te pase, si alguien te trata mal, no tenés que dejar que te traten mal, si vos no podés solucionar, vení, contame a mí, no sé, ¿cómo podemos accionar con nuestros hijos así de una manera práctica? Claro, yo creo que todo lo que vos dijiste podemos hacer y es interesante que hagamos, ¿verdad? Y hay muchas veces que muchos padres dicen, yo les muestro películas, ¿verdad? En donde ocurren eso, en donde pasan esas cosas, ¿verdad? Para que él sepa cómo es. Pero es muy relativo eso porque muchas veces lo que nosotros le mostramos a nuestros hijos inconscientemente toman como que eso es lo que hay que hacer. Claro. Así es que aquí lo más importante es la integridad como padres, como madre, ¿verdad? Y el amor. El amor que es lo único que nos salva en este vínculo. Claro. De siempre y por siempre, ¿verdad? Claro. Como que ninguna tecnología, nada puede reemplazar este vínculo, esta relación. Porque si realmente el chico se niega, no nos da bolilla, no nos cuenta, ¿verdad? Con paciencia y con amor en algún momento va a largar prenda, ¿verdad?
si Claro. vamos a conseguir, Claro, ¿verdad? o por lo menos que sepa que es su refugio, es su hogar, que está la mamá, que está el papá, que le entienden, que le comprenden, que le quieren, porque eso es importante, Ese es ¿verdad? importante, porque justamente te decía que el bullying lo que hace es cortarle ese vínculo social, ¿verdad? Y que es tan necesario para el niño, para el adolescente, porque es la manera en que él se reconoce y se siente importante en la Claro. vida, ¿verdad? Y en el caso de que descubrimos que nuestro hijo es víctima de bullying de un compañero, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer los padres? Yo creo que aparte de hablar con nuestro hijo, buscar ayuda, ¿verdad? Es importante también comunicarle a los padres del otro chico. Sí. Y hay que ver cómo reacciona, ¿verdad? Porque como te decía, si son personas conscientes, si son capaces de aceptar una cuestión como esta, porque muchas veces es una situación pasajera, pero igual es importante asumir una responsabilidad y actuar, Claro. tomar una acción, ¿verdad? Concreta. Eso es importantísimo. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos. Súper interesante está nuestro tema. Vamos a seguir aprendiendo. Seguimos charlando con Aurora Bajen, psicóloga psicoanalista, en nuestro tema bullying y ciberbullying, nuevas formas de control social. Tenemos un material que habla justamente de las semejanzas entre el bullying y el ciberbullying. Vamos a ver. Semejanzas entre el bullying y el ciberbullying. Son conductas violentas o de acoso altamente premeditado e intencional. Se fundamentan en una relación asimétrica de control y sumisión. Los involucrados son menores y el acoso es constante. En ocasiones, el ciberbullying es una forma de extensión del bullying. En otros casos menos probables, el acoso se inicia en la web y pasa luego a la vida real. ¿Está correcto? Sí, así es. Esto ya es el colmo, ¿verdad? Esto ya es mucho y pasa. Y yo creo que le debe volver muy paranoico, ¿verdad? A un niño, a un adolescente cuando recibe el bullying en el colegio, en la escuela, y esto también recibe en su red, en su celular, Claro. ¿verdad? Es terrible porque, como te decía, es un poco cortarle la posibilidad de vida, en el sentido de que las palabras, el afecto, la amistad, el vínculo con el otro, es lo que al niño, al joven le posibilita sentirse bien, crecer, ¿verdad? Este es el mundo en donde el niño, el adolescente va a crecer. Pero si encuentra una situación como esta, lógicamente que es terrible, ¿verdad? Porque le corta la posibilidad de su vida misma, Claro, ¿entendés? claro. No, te imaginas, si le hace, por ejemplo, bullying en el colegio, ¿verdad? Un chico le hace al otro, qué sé yo, le empuja, le saca la silla, no sé, lo que sea. Y encima le graban, después envían otra vez a las redes sociales redes y todo, o sea, sociales. de vuelta. Ese chico no quiere ir al colegio, no quiere salir ni de su casa, tiene vergüenza. El resto se ríe porque los seres humanos somos así. Vemos que alguien se cae, nos reímos. Así es. ¿Verdad? Automáticamente. Y entonces siente como que todos están en contra Exactamente, suya. todos están en contra suya. Y es muy peligroso en ese caso, ¿verdad? Muchas veces ocurren cosas extremas. Claro, no, hemos visto adolescentes que se han suicidado, por Así es, ejemplo, sí, totalmente. y uno dice, pero ¿cómo en la adolescencia si no le pasó nada muy grave, que uno cree que no es muy grave, y era este tipo de acoso por bullying? Claro, y como te decía, va a ser muy importante cómo fue la niñez de este niño, de este joven, porque, como te digo, si podemos
enfrentar una angustia, si tenemos palabras para retrucar, para defendernos, lógicamente que no vamos a caer en una situación como esta, ¿verdad? Porque te joroban una u otra vez y si ven que famoso que no te pichás, que no te pasa nada, bueno, entonces te dejan, ¿verdad? Claro. Entonces, es importante tener en cuenta y llamar a los padres, ¿verdad? Que tengan en cuenta que tienen que buscar ayuda cuando un niño está así. Pero también tenemos que prepararle a nuestros hijos para este tipo de cosas, ¿verdad? Porque generalmente uno lo que le dice es que tiene que ser una buena persona, que tiene que ser un buen chico, que no le tiene que pegar a nadie, que tiene que ser educado, que tiene que hacer todo, pero hay que decirle que se tiene que defender también si es que alguien le comienza a molestar. Claro, totalmente. Y yo creo que, yo siempre pienso, ¿verdad? Que a veces yo digo, levanta tu frecuencia, le digo muchas veces, ¿verdad? A mis hijos o a la gente, porque en la medida en que vos te sentís mal, esas cosas te pueden, ¿verdad? Y entonces vamos a volver a lo mismo, ¿verdad? La importancia de hacerle sentir bien al hijo, de darle amor, de darle importancia, de hacerle sentir seguro, ¿verdad? Porque es con esto que mañana se va a defender afuera, porque es en la casa donde va a recibir todo lo necesario para poder enfrentarse en la vida afuera, ¿verdad? Porque todos pasamos mal, todos sufrimos en algún momento, pero el tema es, ¿se puede salir de eso? ¿Tenemos elementos para salir o no tenemos, verdad? Ese es el punto. Claro, pero también creo que es importante que como padres hablemos con nuestros hijos desde chiquititos, ¿verdad? Y cuando son más grandes seguir hablando del tema de que nadie tiene el derecho a hacerle sentir mal, de que nadie tiene el derecho ni de tocarle, toquetearle, eso ya hablando de abuso y de todo eso, que nadie tiene el derecho de hacerle bromas pesadas, que tiene que saber aceptar una broma, pero cuando se da cuenta que es la misma persona que continúa, que no tiene que permitir o sea, empoderarle, que es la palabra que está de moda, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Así es. Muy interesante esa palabra. Sí, empoderarle, ¿verdad? Y como te decía, tenemos que pensar los padres, ¿verdad? Que cuidar este aspecto de nuestros hijos en la casa. Porque si aquí no les ayudamos, si nosotros luego como padres de repente preferimos a un hijo y al otro le mandamos toda la mala onda o siempre le menospreciamos o le decimos cosas, muchas veces es el basurero de la familia, todo lo peor hace él, para él, y bueno, entonces va a ser víctima, el bullying comienza en la familia, ¿verdad? Sí, pero es importante darle herramientas a los hijos y saber que los padres van a estar ahí para apoyarlo. Así mismo, y la herramienta no es precisamente violencia, sino que el saber arreglárselas, saber salir de esa situación, no quedarse ahí presa de esa circunstancia, ¿verdad? Claro. Eso es lo importante. Bueno, yo te voy a contar algo. A ver. Cuando uno de mis hijos era chico, yo hacía el programa infantil, él iba a un colegio muy conocido y después venía y me decía, fulanito, un compañerito, chiquitito era, tenía 6 años, fulanito me tienta. ¿Y qué te dice? El hijo de Vivi, porque yo era muy famosa entre los niños, ¿verdad? Claro. Bueno, y él venía y no se quería ir al colegio porque el otro le tentaba. Entonces yo le dije, esto no, ningún psicólogo me aconsejó, yo cuento lo que yo hice. Le dije, bueno, vos vas a hablar con fulanito y le vas a decir, no me digas más así, me molesta y la próxima vez te voy a pegar. Y si te vuelve a decir, vos le avisas, y si te vuelve a decir, le pegas. Yo le autoricé a mi hijo que le encaje un tortazo, un puñetazo y bien fuerte. Entonces sucedió, le dijo el hijo de Vivi, le dijo, te voy a pegar, y entonces el compañerito le dice, el hijo de Vivi no pega, el hijo de Vivi no pega. Le pegó, me llamaron del colegio, y yo le dije, yo le autoricé a mi hijo que haga eso. Nunca más le tentó ese chico, y es su amigo. Exacto. Ahora, ¿verdad? No digo que esa sea, van a repartir moquete todo el mundo, pero... Claro. Claro, en ese aspecto específicamente cuando le dice el hijo de Vivi no pega, bueno, el hijo de Vivi pega, pero qué honor y qué orgullo ser hijo de Vivi. Podríamos haber dado la vuelta también a esto, pero como decís vos, son muy chiquititos, ¿verdad? Porque los niños ya cualquier cosa hacen o dicen, ¿verdad? Pero lo que digo, por favor, que después no digan ahí, aconseja pegar, no, a mí me resultó bien. Bueno, pero no, pero el tema es que
justamente que nuestros hijos puedan venir a contarnos. Exacto. Porque si mi hijo no me contaba, Exactamente. no sabíamos que podía llegar a pasar, ¿verdad? A lo mejor Así eso mismo. crecía. Exactamente. Quiere decir de que hubo una buena, un buen contacto con Claro, tu hijo, ¿verdad? claro. Ya que él vino a contarte. Y al es final así. eso es lo importante, pero también muchos padres se desviven por sus hijos, sin embargo, ellos no, es como que no, depende de la personalidad de cada uno seguramente, ¿verdad? Como que no cuentan, como que son Claro, claro. temerosos, no le quieren contar a la mamá, al Así papá es. lo que pasa en el Hay colegio, otra en la escuela. hay otra cuestión que muchas veces se le sobreprotege al niño, justamente para que afuera no le pase nada. Pero la sobreprotección es otra vez un defecto, ¿verdad? Porque adentro está muy cómodo, pero ya no sabe cómo defenderse afuera. Claro. Así es que es importante una cuestión así normal, ¿verdad? Que la vida tiene que ver con muchas situaciones y que los padres puedan mostrar lo más natural posible que se pueda. Sí. Tenemos otro material, a ver ese material que habla de diferencias entre bullying y ciberbullying. Diferencias entre bullying y ciberbullying. En el caso del ciberbullying, la víctima no puede huir ni esconderse, y la conectividad permite que se realice en cualquier lugar y momento, traspasando los límites físicos. A diferencia del bullying tradicional, el hogar ya no es un lugar de refugio para la víctima. El ciberbullying concede al acosador cierta invisibilidad, pudiendo usar seudónimos y sentirse menos culpable e ignorar las consecuencias, lo que sí se evidencia con el bullying. Además, puede alcanzar audiencias especialmente grandes. Ese es el punto, ¿verdad? Que cuando ya trasciende y esta situación persecutoria por todos lados es muy peligroso, ¿verdad? Y el niño cae o el adolescente cae en una depresión, por ejemplo. Claro. Le lleva a una situación así extrema, en donde no tiene forma de defenderse, no tiene palabras, ¿verdad?, para defenderse y puede ocurrir cualquier cosa, ¿verdad? Es muy peligroso. Por eso estamos hablando de este tema y por eso también la gente tiene muchas consultas para hacer a nuestra invitada. Vamos a ver, por favor, esta primera consulta. Claudia de Concepción dice, sospecho que mi hijo puede ser víctima de ciberbullying, pero evita hablar de eso. ¿Cómo puedo confirmarlo sin que se sienta invadido? Qué interesante esa pregunta. La verdad es que yo pienso que cuando uno siente que su hijo está en peligro, Está en peligro. está en peligro y tiene que hacer lo que sea, ¿verdad? Y no temer que se sienta invadido o lo que sea, porque muchas veces también cuando los padres demasiado tenemos respeto y tenemos mucho cuidado y pasa cualquier cosa, ¿verdad? Claro. Así que yo creo que tenemos que actuar, tenemos que invadir en ese caso. Si sentimos y vemos y no quiere hablar, ¿verdad? Lógicamente que con cuidado, con amor, ¿verdad? Yo creo que ese es el punto más importante. No perder de vista el amor, porque la ley con amor es una ley verdaderamente saludable, interesante, la benevolencia en ese sentido, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, y tenemos otra consulta, a ver. Patricia de San Ignacio dice, ¿cómo se debe actuar con un hijo que es el agresor en un caso de bullying o de ciberbullying? Ay, qué difícil es. Viste que uno a los hijos le ve los, ay, nambrena, buenitos, todos son buenitos. Y no es muchas veces así, ¿verdad? Claro, muchas veces uno se da sorpresas, Sí. ¿verdad? Pero muchas veces también en la casa mismo se nota ese carácter o esa actitud, ¿verdad? ¿Y qué pasa si se descubre, mamá y papá descubren que tu hijo, o viene el papá y la mamá de otro chico a decir, tu hijo es el que le hizo tal cosa a mi hijo, qué sé yo, le hace un bullying? Yo creo que es una lección hoy día para los padres, porque todo este tema de las redes lo que hace es ponernos muchísimo más también a aceptar nuestros errores, nuestros defectos, ¿verdad? Porque todos queremos tener el hijo perfecto, queremos ser los mejores padres, pero muchas veces el resultado no es así, ¿verdad? Claro.
Y más vale darnos cuenta temprano y asumir la responsabilidad, ¿verdad? Tempranamente, antes de que ocurran cosas ¿Y qué peores. tiene que hacer la mamá y el papá del que hace bullying? Yo pienso siempre que tiene que buscar ayuda, ¿entendés? Porque ya evidentemente hay un discurso que no va. Claro, no algo porque le falla. digan no hagas eso, el otro va a hacer no va a caso. pasar por Claro. ahí, no va a pasar por ahí. Yo creo que hay que acostumbrarse a buscar ayuda, ¿verdad? Porque la única manera en un tercero, ¿verdad?, que pueda ver desde otra perspectiva la situación para poder opinar y ayudar a esa familia. Y en este caso un tercero profesional, un profesional en psicología que pueda aconsejar tanto a los padres como al chico, ¿verdad? Exactamente, descubrir en qué punto ese chico está desviado de su, Claro. de su ¿Por qué deseo. hace eso? Exactamente, algo está fallando allí, ¿verdad? Y reencauzar y se supera. Yo creo que en mi experiencia clínica, ¿verdad? Yo siempre dije que son muy bendecidos los jóvenes que muy pronto los padres le llevan a buscar ayuda, ¿verdad? Porque enseguida se desanudan. Claro. En cambio, cuando ya de muy grande ya hemos pasado de todo y las cosas se van Más complicado. consolidando y es más complicado, Claro. ¿verdad? Así es que A buscar ayuda. Tenemos musiquita que nos dice que tenemos que hacer un corte. Volvemos enseguidita. Solo 3 minutitos de programa nos quedan, pero tenemos esta consulta del público. Vamos a ver, por favor. Manuel de Villarrica dice, ¿el bullying también puede darse en el ámbito familiar? yo creo que sí, porque como te decía, esa es la manera en que hablamos a nuestros hijos, es lo que le decimos, es cómo le decimos, todo eso influye, ¿verdad? Un apodo que le demos a nuestro hijo que sea así Sí, feo. feo, por ejemplo, ¿entendés? Ya eso llama la atención y bueno, ya le va condicionando a ese chico, ¿verdad? Entonces, los marcantes que antes se usaban, no sé si a algunos chicos generalmente se les da marcantes, como se decía antes. Sí. Y bueno, todo eso tiene que ver con eso, pero siempre va a depender, como te dije, de la fortaleza que tenga este niño, de la fortaleza que tenga la familia, que pueda darle esa fuerza al niño para saber defenderse, ¿verdad? Eso es importantísimo, pero en la familia misma, si es el basurero, a quien siempre se le machaca por cualquier cosa, es el culpable de lo que sea, entonces es importante parar, darse cuenta que estamos dañando a nuestros hijos, ¿verdad? Muchas veces uno hace sin darse cuenta, ¿verdad? Pero todo eso influye Pero hay que darse y va a cuenta. formar parte. Sí. Por supuesto. Bueno, llegamos al final del programa. Queremos agradecerte la presencia. Muchas gracias por todo lo que nos estuviste comentando. Vamos aprendiendo cada día más. Gracias. Un placer, Vivi, y para mí un saludo a tu audiencia y ojalá, ¿verdad?, que los padres seamos cada día más conscientes de todo esto. Y a buscar ayuda cuando se necesita, como por ejemplo cualquiera de estos casos de bullying o ciberbullying, con un buen profesional, como es Aurora, que está con nosotros en el programa. Gracias, Muchas Aurora. gracias a vos. Nos despedimos hasta el próximo programa. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.